Y ahora hablaremos sobre la resolución de triángulos rectángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.5 hablaremos sobre la resolución de triángulos rectángulos cuando conocemos uno de sus lados y un ángulo agudo. Bien, para el problema inicial tenemos el siguiente triángulo y nos piden que encontremos la medida de los dos lados que faltan y que aproximemos nuestras respuestas hasta las décimas. Observemos la figura para ver qué información disponemos. La hipotenusa la desconocemos, pero su valor lo vamos a representar con la letra D. Conocemos el ángulo agudo de 55 grados y el cateto opuesto tampoco lo conocemos, pero hemos utilizado la letra A para denotar su longitud. El lado que sí conocemos es el cateto adyacente al ángulo de 55 grados. Su medida es 3. Bien, para la solución entonces, como se conoce el valor de uno de los ángulos agudos del triángulo, podemos usar las razones trigonométricas para calcular la medida de los lados restantes. Entonces debemos de preguntarnos qué razón trigonométrica involucra el ángulo de 55 grados, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pues bueno, la que nos funciona es la razón trigonométrica tangente del ángulo de 55 grados. ¿Quién es esa tangente? Es igual al cateto opuesto, que mide A, entre el cateto adyacente, que mide 3. Bien, entonces lo siguiente es que en esta ecuación el valor que no conocemos es el valor de A. Significa que lo debemos de despejar. Para ello entonces lo que vamos a hacer es este 3 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar, obteniendo que A es igual a 3 por la tangente de 55 grados. Bien, algo importante que debemos de saber es que 55 grados no es un ángulo notable, es decir, no es un ángulo agudo de aquellos triángulos notables que ya estudiamos. Bien, entonces para calcular el valor de esta tangente, lo que vamos a hacer es uso de la calculadora. Para ello entonces vamos a asegurarnos que nuestra calculadora está en grados. Para ello, todos estos comentarios que tenemos aquí en el libro es para configurarlo y tener la calculadora en grados, puesto que uno de los errores comunes es que tengamos la calculadora configurada en radianes y la información que ingresemos esté en grados. Significa que los cálculos son completamente incorrectos. Para este caso, entonces, lo que vamos a hacer es encender nuestra calculadora y vamos a buscar la tecla de modo. Bien, entonces lo que voy a hacer es buscar la opción de grados en inglés que se denota con DEG, D-E-G de degree. Bien, entonces tenemos lo siguiente, presiono una vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez y entonces aquí tengo la opción de grados, degree. Y entonces presiono 1 y ya mi calculadora aparece con un cuadrito a la letra D que denota que está configurada para grados. Lo siguiente entonces es ingresar el dato que quiero calcular, tangente de 55. Escribamos entonces tangente de 55 y presionamos la tecla igual. Entonces observamos que nos da 1.4281480007. Y lo que vamos a hacer entonces es multiplicar este valor por 3 porque es lo que nos hace falta para calcular el valor de A y esto nos da como resultado 4.28. Recordemos que el problema solicitaba que aproximáramos a un decimal. Eso significa que solamente debemos de tomar una cifra después del punto. En este caso, como la segunda cifra es mayor que 5, la aproximación es 4.3. Observamos que aquí en el libro dice que es 4.2, pero aquí se ha cometido un error muy común, que es hacer aproximaciones intermedias. Lo ideal es que utilices la mayor cantidad de cifras que sea posible para los resultados parciales y que al final realices la aproximación, puesto que si no obtienes datos que son incorrectos. Por ejemplo, aquí el 4.2 realmente tiene que ser la aproximación 4.3. Bien,
Ahora, para la siguiente parte, ahora que ya calculamos el valor de A, lo que vamos a hacer entonces es calcular el valor de B. ¿Cómo podemos calcular el valor de B? El valor de B se ve relacionado por la razón trigonométrica coseno. El coseno de 55 grados sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, justamente lo que se ha planteado. Coseno de 55 grados es el cateto adyacente que mide 3 entre la hipotenusa que mide B. Lo siguiente entonces es despejar la incógnita B. Y para eso la pasamos a multiplicar y coseno de 55 grados lo pasamos a dividir. Ahora entonces realicemos ese cálculo. Lo que vamos a hacer entonces es borrar lo que habíamos hecho. Vamos a escribir 3 entre el coseno de 55 grados. Observa que mi calculadora sigue estando configurada en grados. Significa que presionamos la tecla igual para obtener la respuesta. Y es 5.230340 y un montón de otros números, ¿verdad? Bien, pero recordemos que el ejercicio nos pedía aproximar a las décimas. Significa que nos vamos a quedar con una cifra después del punto. Esto quiere decir que la aproximación es 5.2. Bien, a manera entonces de conclusión, tenemos lo siguiente. Dadas las medidas de un lado y de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, se pueden encontrar las medidas de los lados restantes utilizando las razones trigonométricas del ángulo agudo. Es decir, que cuando nosotros tenemos un ángulo agudo y un lado, lo que podemos hacer es ocupar la razón tangente y coseno para resolver el triángulo, tal como lo hemos hecho. Y así hemos llegado a la parte de ejercitación. Vamos a resolver el ejercicio A que está planteado al final de la página 130 del libro de primer año de bachillerato, la segunda edición. Aquí nos piden que encontremos las medidas de los lados faltantes en el siguiente triángulo y nos muestran el triángulo ABC. Los datos que nos proporciona el problema es el ángulo agudo B, cuya medida es 38 grados, y también nos dan la longitud del cateto adyacente a este ángulo agudo. La longitud es 2. Los lados que debemos de calcular para resolver el triángulo rectángulo ABC es el cateto opuesto al ángulo B y el valor de la hipotenusa. Esos son los valores desconocidos que debemos calcular. En la solución del problema inicial vimos la estrategia de solución. Cuando queremos calcular los lados de un triángulo y nos dan uno de sus ángulos agudos, pues podemos hacer uso de las razones trigonométricas. Calculemos entonces el valor de C. ¿Cuál es la razón trigonométrica del ángulo B que involucra el cateto adyacente y la hipotenusa? Es la razón trigonométrica coseno. El coseno de 38 grados es igual al cateto adyacente, cuya longitud es 2, entre la longitud de la hipotenusa, que la vamos a denotar con C. Al tener planteada esta ecuación, la resolvemos. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y este coseno de 38 pasa a dividir. Entonces C es igual a 2 entre el coseno de 38 grados. Lo que vamos a hacer entonces es calcular este valor, puesto que 38 grados no aparece en los triángulos notables que ya hemos estudiado. Bien, entonces encendemos nuestra calculadora y observamos que está configurada en grados justamente como lo dejamos la última vez. Entonces introducimos esta expresión, 2 entre el coseno de 38 grados. Cerramos paréntesis y damos igual. Y así obtenemos que 2.538, que es el valor aproximado. Bien, ahora vamos a pasar a la otra parte. La otra parte del ejercicio lo que tenemos es lo siguiente. Nos hace falta entonces calcular el valor de B, que es el cateto opuesto. Ahora, ¿cuál es la razón trigonométrica de 38 grados que involucra el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? Pues es la tangente. La tangente de 38 grados es igual a la longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente. Y así entonces planteamos
esta ecuación, que para despejar b simplemente hay que mandar este 2 que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Así entonces tenemos que el valor de b es igual a 2 por la tangente de 38. De nuevo, vamos a usar calculadora para calcular este producto. Bien, entonces vamos a ingresar esta expresión. 2 por la tangente de 38 grados. Y damos igual y eso da aproximadamente 1.563 por la aproximación, porque la cuarta cifra pues es 5, entonces aproximamos a 3 la tercera cifra. Ahora que ya tenemos calculado el valor del cateto opuesto y el valor de la hipotenusa, ya hemos resuelto el triángulo rectángulo para sus lados, que es justamente lo que pedía el ejercicio. Y así hemos llegado al final de este video. En el próximo veremos cómo resolver triángulos rectángulos cuando nos den dos lados. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.